está disponible el tráiler del episodio 29 de Esref Ruya. Esref Tek es el padre de los huérfanos. Mientras HDR explica a todos que Esref Tek es el padre de los huérfanos y el verdadero heredero de Yaqub Baba, Kadir se opone. A pesar de saber que HDR es su padre, sigue sin reconocerlo. Esref, quien le dice a Nisan que ella es lo único hermoso en su vida, ha vuelto a arriesgar la vida por su amor. Mientras Nisan intenta recordar su pasado, la fotografía compartida por el fiscal la ayuda a recordar algunas cosas. Al ver que Nisan tiene el expediente de Feridun Coral en la mano, Idem inmediatamente toma su teléfono. Kadir anuncia con alegría a los huérfanos que Esref se ha ido, que el viejo lo ha desconectado. Idem se entera de que Nisan colabora con el fiscal, quien le solicita ayuda en relación con la desaparición de Esref. Esref y el resto del equipo son secuestrados por el anciano. Kadir, como siempre, tiene planes completamente diferentes. La confesión de HDR, el verdadero dueño del trono. El anuncio público de HDR de que Esref Tek es el padre de los huérfanos y el verdadero heredero de Yaqub Baba reescribe oficialmente la mitología de la serie. Este anuncio también aclara por qué Esref siempre ha quedado al margen de la narrativa, porque se le ha retratado como una figura demasiado poderosa pero igualmente solitaria. Sin embargo, Kadir es a quien más le cuesta aceptar esta verdad. La objeción de Kadir no es solo un arrebato de ira, es la desesperación de un hombre que se da cuenta de que el poder se le escapa de las manos. Además, la aceptación de Esref por parte de HDR a pesar de Kadir aísla aún más la posición de este en la historia. El hecho de que HDR no reconozca a Kadir, incluso después de enterarse de que es su padre, transmite un mensaje muy duro. Los lazos de sangre no bastan, la pertenencia debe ganarse. Con esta escena, Kadir se convierte en un verdadero huérfano por primera vez. Esref Nisan, entre el amor y la muerte. Uno de los momentos más emotivos del tráiler es la declaración de Esref a Nisan. Eres lo único hermoso en mi vida. Esta confesión es un punto de inflexión crucial en la trayectoria del personaje de Esref. Hasta ahora, Esref representaba fuerza, responsabilidad y soledad. Ahora, por primera vez, vemos a un hombre que arriesga la vida por otra persona, expresando abiertamente sus sentimientos. Este amor, en lugar de fortalecer a Esref, lo hace vulnerable, y el tráiler insinúa que el precio de esta vulnerabilidad será muy alto. El recuerdo de Nisan y el peligroso despertar. El intento de Nisan por recordar su pasado y el despertamiento de ciertos recuerdos por la foto compartida por el fiscal indican que la historia cambiará de rumbo. Nisan ya no es simplemente la mujer que Esref ama. Se ve atraída al centro del juego con su pasado, su conocimiento y los documentos que posee. En particular, la comprensión de Idem de que Nisan tiene el archivo Feridun Coral eleva la tensión a un nivel superior. La llamada telefónica inmediata de Idem indica que esta información provocará una reacción en cadena desastrosa. Porque a partir de este momento, Nisan ya no es solo alguien que recuerda, sino un testigo peligroso. La victoria de las mentiras de Kadir. Kadir se dirige a los huérfanos y les dice, Esref se ha ido, el viejo lo desconecta, lo que muestra claramente el punto oscuro al que ha sido arrastrado el personaje. El placer que Kadir obtiene de esta escena no es solo la caída de un enemigo, es la explosión de celos que se ha acumulado durante años. Sin embargo, el público lo sabe muy bien. Las victorias de Kadir suelen ser temporales y las consecuencias son graves. El triángulo Idem Fiscal, Nisan. Al enterarse Idem de que Nisan colabora con el fiscal, la intriga de la serie se intensifica. La petición de ayuda de Nisan al fiscal mientras Esref ha desaparecido la está llevando a un punto sin retorno. Este paso, tomado con buenas intenciones, también podría ser una sentencia de muerte para Esref. Aquí, la tragedia de Nisan es muy clara. Mientras intenta salvar a Esref, podría estar arrastrándolo a un peligro aún mayor. La jugada del viejo, el ascenso del poder silencioso. La parte más aterradora del tráiler es el secuestro de Esref y su equipo por parte del viejo. Esta jugada del viejo demuestra que ya no quiere permanecer entre bastidores. En este punto, la identidad de Esref como el padre de los huérfanos no es un escudo para él, sino un objetivo. Para el anciano, Esref no es solo un hombre, es un símbolo. Y los símbolos se destruyen o se controlan. Los planes infinitos de Kadir. El tráiler, como siempre, deja a Kadir sumido en la incertidumbre. La frase, como siempre, tiene planes completamente diferentes. Sugiere que en el episodio 29, Kadir no solo está sembrando el caos, sino que también está preparando un nuevo juego para aprovechar las jugadas de todos. Sin embargo, esta vez el riesgo es mucho mayor. Porque Kadir ya no solo tiene como objetivo a Esref, está jugando contra HDR, contra el anciano y quizás contra todos los huérfanos.